Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos permites estar reunidos en este lugar para adorarte. Te pedimos, Señor, que nos hables conforme a la necesidad y que el mensaje de tu palabra quede, oh Dios, guardado en nuestros corazones, y que a la hora, Señor, de practicarlo, pues que lo hagamos, oh Dios, una realidad, Señor, que podamos cumplir tus mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. El tema de esta noche es la necesidad universal del Evangelio. La predicación del Evangelio es algo que se ha hecho durante mucho tiempo, y una de las cosas que dijo Jesús antes de irse es eso, ¿verdad? Que será predicado el Evangelio, ¿verdad? Por todo el mundo, ¿verdad? Para luego venir Él de regreso. Entonces, la predicación del Evangelio es extremadamente importante. Se ha invertido cantidades enormes de dinero, ¿verdad? Para la predicación. Se han invertido vidas. Ha habido personas que han dedicado su vida completa al servicio de Dios. Misioneros, predicadores, pastores. Hay gente que ha dedicado sus vidas, en algunos casos hasta el punto de no mantener el balance, y a veces hasta descuidar hasta los hijos por estar enfocado en la predicación del Evangelio. Sin embargo, como digo, se ha dedicado la gente por todos lados. Dice, a veces se hacen eventos grandes, o por ejemplo, para tener la Biblia, uno dice, pues sí, la palabra de Dios es gratis. Sí, ¿verdad? Pero para tener una Biblia hay que comprarla. Para poder hacerla, no es que es por arte de magia, sino que hay que invertir, ¿verdad? En una imprenta, hay que pagar. Entonces es por eso que uno obtiene una Biblia. O sea, se invierte mucho dinero y se hace mucho para que se predique la palabra de Dios, porque es una necesidad universal. Es necesario, así como Cristo murió por todos, sin acepción de personas, pues también el deseo de Dios es que todos conozcamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque al tener la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestra vida cambia, nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, y está comprobado. Hace un tiempo atrás estaba escuchando una noticia acerca del Evangelio, pero era como un documental en el que en su mayoría se hablaba de críticas hacia los evangélicos. Pero hubo una parte en la que mencionaron ahí que una de las cosas que tiene la iglesia evangélica es que ha ayudado a que mucha gente salga de vicios. Lo que, por ejemplo, muchas veces no pueden hacer los psicólogos, el Evangelio sí lo puede hacer. Entonces, y esa parte sí me gustó, porque es una cosa estadística, pues, es una cosa palpable. Cuando el Evangelio llega a una persona, la persona cambia los hábitos de vida, las costumbres,
todo eso cambia. Entonces, por eso es importante que el evangelio sea predicado. Y es esto lo que habla la palabra, ¿verdad? Por eso digo, el título es La necesidad universal del evangelio. Punto número 1, el fundamento del mensaje de Cristo. En los versículos 44 al 46 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues las escrituras lo anunciaron muchos años antes de que esto pasara. El otro día estábamos comentando ahí de esta idea muy popular acerca de las profecías de los Simpsons. Pues cosas que pasan. Pero son detallitos, son cositas que no se compara con las profecías bíblicas, en el sentido de que las profecías bíblicas fueron dichas cientos de años antes, y detalle por detalle se cumplió. Entonces, por eso es que el fundamento del mensaje de Cristo consiste en las escrituras. O sea, tiene un fundamento. Estaba escrito, incluso los sufrimientos de Cristo. Hay una película bien popular, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Y lo que me llama la atención es que cuando Dios quiere usar a alguien para cumplir su propósito, lo usa. Y hay personas que no son ni cristianas. Mel Gibson produjo esta película de La Pasión de Cristo. Y esa película tuvo un alcance de predicación, un alcance internacional. Entonces, esa película está basada en el en el libro de Isaías, capítulo 53. Y habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. Como digo, cuando a Dios se le antoja usar a alguien, lo hace. Cuando Dios quiere usar al diablo, lo hace también. Dice que Dios estaba en el cielo y llegaron sus hijos, y entre ellos dice que iba Satanás. Y le pregunta, eso está escrito en el libro de Job, no es un invento. Entonces, y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dice él, de rodear la tierra y de andar por ella. Y le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? Cómo es recto, es perfecto, temeroso de Dios. Y entonces Satanás le dice, pues ¿cómo que no te va a adorar si tú le has dado tanta abundancia, tanta riqueza? Porque Job era muy rico. Entonces, pero le dice Satanás, pero quítale lo que tienes y vas a ver si no reniega contra ti. Entonces Dios le dice, está bien, quítale las cosas materiales, nada más no le toque su vida. Entonces, y Satanás salió y fue y le quitó todas las cosas materiales que tenía. Pero después de eso, Job dice que cuando perdió todo, camellos, las propiedades, ovejas, incluso hasta sus hijos, dice que él se arrodilló y oró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que con todo eso Dios, Job no pecó contra Dios. Pero ¿a quién usó Dios para hacer esa obra? Al diablo. Como digo, cuando a Dios se le antoja usar a alguien, lo hace. Hace mucho tiempo, me acuerdo yo que escuché que decían por ahí que una de las, yo no sé si esta alabanza de tu fidelidad o no sé si otra, pero de Marcos Witt, que decían que la había escrito una bruja. Y si fuera ese el caso, yo no creo que haya sido así, pero si fuera ese el caso,
yo la cantaría con todo gusto. Cuando a Dios se le antoja usar a alguien, lo hace. Puede ser una bruja, puede ser el Satanás mismo. Cuando a Dios se le antoja usar a alguien, lo hace. No importa quién es ese alguien. Y para la predicación del Evangelio, es así como también Dios usa a cualquiera. Pero lo importante es la predicación del Evangelio. Por eso decía, Mel Gibson hizo una de las películas que por medio de ella se predicó mucho el sacrificio de Cristo. Y de esa manera, pues muchos conocieron a Dios a través de una película como esa. A Dios así se le antoja y es por eso que no podemos encajonar a Dios y decir que Dios tiene que usar de esta o de esta otra manera. No, Dios hace como a Él se le antoja. Si Él quiso usar a una prostituta en Jericó para ocultar a los espías de Israel, Israel iba a conquistar las tierras de Canaán después de que Dios los liberó de Egipto. Entonces ya estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán y los israelitas mandaron espías. Y cuando llegaron a Jericó y pues se enteraron de que estaban los espías por ahí, pero una prostituta los escondió. Cuando a Dios se le antoja usar a alguien, usa al diablo, usa a un brujo, a una bruja, usa a una prostituta. Es así. Ruth, la moabita, era una mujer descendiente de un pueblo que era un pueblo enemigo de Dios. Eran adoradores de dioses, de ídolos, hacían sacrificios de niños, de personas. Y a Dios se le antojó escoger a una mujer de ahí y la usó. Ella llegó a ser la bisabuela del rey David y forma parte de la genealogía de Cristo. Porque es así, Dios es maravilloso. De esa manera es como Dios se manifiesta, y para predicar el Evangelio pues también lo hace de esa manera, de una forma que nosotros no podemos entender, pero es para cumplir la gran comisión. Es muy importante el Evangelio. Así que el fundamento del mensaje de Cristo se basaba en las Escrituras, profecías que fueron dichas cientos de años antes de Jesús, antes de que viniera Jesús, y había detalles con respecto a la muerte de Jesús. Isaías capítulo 53, que es donde está basada también la película de la Pasión de Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí está hablando acerca de Jesús. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta profecía fue dicha cientos de años antes de que sucediera, y eso se cumplió en Jesús. Por lo tanto, la predicación del Evangelio, el mensaje de Cristo, se cimienta en las Escrituras, porque fue anunciado anteriormente. Como vemos esta porción de Isaías que anuncia la muerte del siervo sufriente,
no fue un fracaso humano. Para las personas eso era como un fracaso. Aún los discípulos estaban tristes porque sentían como que si con su muerte como que se terminaba todo. Pero no era así, porque ya estaba escrito que iba a ser de esa manera. El Evangelio no es una idea humana, sino el cumplimiento del propósito eterno de Dios. O sea, el plan fue elaborado de una manera que es hasta difícil de entender, no se puede comprender. Pero Dios lo planeó así que su plan era un plan eterno. Y otra cosa en la que se basa el mensaje de Cristo es en la cruz y la resurrección, porque eso lo confirma. La muerte y resurrección de Jesús son el corazón del mensaje, como dice el versículo 46, volviendo a Lucas. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así que la cruz y la resurrección confirman. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 habla y dice que él predicó la resurrección, que era la prueba definitiva de que Jesús es el Mesías. En el capítulo 2 de Hechos, vamos a leerlo, el versículo 22 y 23. El apóstol Pedro habla acerca de la resurrección de Cristo. Y esa es una muestra de que Él era el Mesías. Estamos leyendo escrituras porque necesitamos tener un fundamento sólido de lo que estamos hablando. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Veamos los versículos 36 en adelante. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible que el propósito de Dios se va a cumplir si el Mesías muere? Es como incomprensible. Pero por medio de esa muerte y de esa resurrección era la manera de manifestar que Él es el Mesías. Como dije el otro día, incluso a quienes Jesús resucitó, ellos volvieron a morir. Lázaro, por ejemplo. Dice que cuando Jesús resucitó también, muchos se levantaron de los sepulcros y anduvieron entre ellos. Pero todos ellos volvieron a morir. En cambio, Cristo ya no murió, sino que fue levantado al cielo. Y Él ha prometido regresar también. Versículo 37, siempre de Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Acordémonos que el apóstol Pedro está predicando el Evangelio. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue algo asombroso. Pero él estaba testificando, el apóstol Pedro estaba testificando de que la muerte y la resurrección de Cristo eran la evidencia de que Él era el Mesías. En eso se fundamenta el mensaje de Cristo, en su palabra, en las profecías, en su muerte, en su resurrección, porque eso confirma lo que estaba escrito en las profecías. Punto número 2, la necesidad universal de arrepentimiento. Aquí hay una cosa importante que quiero mencionar.
A veces resulta un poco complicado llegar a este punto en el cual las personas puedan aceptar que todos necesitamos tener un arrepentimiento. Porque mucha gente dice, pero es que yo soy bueno, yo no le hago nada malo a nadie. Al contrario, yo trato de hacer obras al prójimo. Y a veces resulta bien difícil porque mucha gente dice, es que yo no tomo, yo no fumo, yo llevo una vida ordenada. Hay gente que incluso es religiosa y a veces son los más difíciles de hacerles comprender. Pero la necesidad de arrepentimiento es una necesidad universal. Porque dice en la carta de Romanos capítulo 3 versículo 10, dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y dice en Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, óigalo bien, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir? Que las obras que nosotros podamos hacer, por muy correctas que sean, delante de Dios son como trapo de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Bueno, pues es algo sucio. Entonces nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea que no hay manera de que podamos acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay manera de que uno pueda acercarse a Dios por cuenta propia. Incluso este hombre religioso llamado Nicodemo se acercó a Jesús y le pregunta cómo podía ser para tener parte con Dios. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda entrar nuevamente al vientre de su madre? Él era maestro de la ley, pero no podía comprender. Jesús le dijo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Y la carta de Romanos, la porción que mencioné, dice que no hay justo ni aún uno. Entonces no hay manera de que nos acerquemos a Dios por nuestra propia cuenta, por nuestra propia justicia, porque todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Por lo tanto, la necesidad de arrepentimiento es una necesidad universal. Estamos en la misma condición, una condición pecaminosa. En el libro de Hechos también, capítulo 10, habla de un hombre llamado Cornelio. Dice que este Cornelio era un hombre piadoso, era dadivoso y era temeroso de Dios, pero necesitaba escuchar el evangelio del apóstol Pedro. En cierta ocasión estaba el apóstol Pedro orando y en una visión bajó en un manto, había un montón de animales, todo tipo de animales, reptiles y fieras y todo tipo de animales, pero habían animales inmundos. En la ley, en el Antiguo Testamento, estaba manifestado qué tipo de animales eran limpios ceremonialmente y habían animales impuros, como por ejemplo el cerdo era impuro. Y había una lista de animales que eran impuros. Entonces el apóstol Pedro estaba orando y en una visión vio en un lienzo había este montón de animales, pero escuchó una voz que le dijo, mata y come. Y él no podía entender y él dice, pero Señor, nada impuro ha entrado en mi boca. Y así sucedió una y otra vez hasta que él dice que después de esa visión, aún sin comprender, pero llegó alguien que pidió fuera a predicarle a Cornelio. Cornelio era un gentil, era alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Dice que Cornelio, a pesar de que era un hombre piadoso,
Era un hombre dadivoso y era temeroso de Dios, pero también necesitaba escuchar el evangelio que traía el apóstol Pedro. Y fue y le compartió esa palabra. Y de esa manera, pues, él oró, ¿verdad?, por Cornelio para que fuera salvo, dice él y toda su casa. Entonces, la visión era eso, era que Dios le estaba autorizando cuando le dice mata y come, que se refería a los animales inmundos, se refería a predicar a los gentiles. Dios le estaba autorizando para que él fuera y predicara a ellos. Pero a pesar de que Cornelio era un hombre que tenía una buena conducta, él todavía necesitaba conocer a Dios. Por eso digo, la necesidad del arrepentimiento es una necesidad universal. Aunque una persona sea buena en nuestros parámetros humanos, porque una cosa es bueno en nuestros parámetros, pero otra cosa es ser bueno delante de Dios. Y no es posible ni siquiera estar en pie delante de Dios. Cuando Dios se le reveló al profeta Isaías, por ejemplo, él sentía que ya iba a morir, ¿verdad? Cuando Dios se le reveló, pero dice que un tizón encendido pasó por su boca y le purificó. O sea, no es posible seguir vivo si Dios se le revela a una persona. Incluso cuando Moisés le pidió a Dios que quería ver su rostro, lo único que le permitió ver fue como la silueta. Dios le dijo a Moisés que le iba a permitir que se pusiera en cierta ubicación y pasó por una roca y apenas vio la silueta. Es el único que ha visto a Dios en las Escrituras. Y ni siquiera vio su rostro, sino que apenas vio una pequeña silueta, el resplandor nada más. Y dice que cuando bajó del Sinaí, su rostro resplandecía, que el pueblo mismo no podía soportar la gloria que traía en su rostro. Una persona no puede soportar la presencia de Dios, porque somos inmundos. Tenemos pensamientos morbosos, tenemos malas intenciones del corazón, tenemos cosas que no agradan a Dios. Por eso digo, en parámetros humanos, sí, nosotros decimos, fulano de tal, ese hermano César, sí es buena persona ese muchacho. En nuestros parámetros humanos, nosotros decimos, sí, ¿verdad? El hermano, qué honesto el hermano Leobardo. Ese Yeshua, qué honesto ese muchacho. En nuestros parámetros humanos nosotros sí evaluamos, ¿verdad? Él es honesto, él es una gran persona y todo, pero delante de Dios, ahí es diferente. Por eso es que la necesidad de arrepentimiento es una necesidad universal. No se trata de que es bueno, que es buena, que hace buenas obras. No, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para acercarnos a Dios. De lo contrario, no podemos ver la gloria de Dios. No se puede. Ha habido personajes en la historia, y porque el tiempo es muy corto para hablar de ellos, pero ha habido personas que han hecho obras en las que han influido a sociedades, a la humanidad. Está, por ejemplo, Gandhi en la India. Es un hombre que hizo cosas asombrosas. Él fue un líder político y espiritual de la India. Él promovió la independencia a través de la resistencia pacífica y la no violencia contra el Imperio Británico. Hizo cosas asombrosas, inspiró movimientos de justicia social en todo el mundo. Aquí en los Estados Unidos también, Martin Luther King, que por cierto se celebra un holiday aquí en los Estados Unidos, él era un pastor bautista. Hubo una mujer de color, Rosa Parks. Ella estaba en un autobús y como creo que habían pasado, no estoy seguro si eran 100 años de que se había abolido la esclavitud. Sin embargo, no se había detenido la segregación racial. Los morenos eran apartados en los asientos del autobús, en las playas, en los parques. Incluso la iglesia donde me congrego,
ahí anteriormente el local ese era un cine. Entonces, en la parte de atrás están los asientos donde ahí se sentaban los morenos. No era permitido que ellos se sentaran adelante. Eso es el edificio donde me congrego, es así. Entonces había segregación racial. Y esta mujer, Rosa Parks, le pidieron que se levantara del asiento en el autobús para que se sentara un blanco. Y ella dijo que no. Y se subió en su macho y no se bajó. Entonces, desde ahí inició una revolución. Le pidieron a este pastor llamado Martin Luther King, le pidieron que los liderara. Y él al principio no quería, es pastor de una iglesia bautista, y él comenzó a liderar este movimiento. Pero también fue inspirado por Gandhi, por este líder político de la India. Y fue así como inició este movimiento. Martin Luther King, que fue un pastor bautista y líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, él luchó contra la segregación racial con un mensaje de igualdad y amor. En el año 1964, por haber hecho todo eso, él recibió el Premio Nobel de la Paz. Y aunque fue ejemplar en justicia social, la salvación no depende de cualquier obra, sino que sigue siendo necesario tener un arrepentimiento. Gandhi, un personaje que influyó en la humanidad, Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta, que hizo cosas grandes también en la India, pero todos necesitamos tener un arrepentimiento, porque no es posible acercarnos a Dios por nuestra justicia propia. Por eso dice en la porción de Isaías que todas nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y el apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 3 versículo 10 dice: no hay justo ni aún uno. No es posible que nos acerquemos a Dios por nuestra justicia propia. Es necesario tener un arrepentimiento en nuestro corazón para poder tener acercamiento delante de Dios. Así que el arrepentimiento no es solo para los malvados, sino para todos los seres humanos, aún para la gente buena, ¿verdad? Basándonos en nuestros parámetros humanos. Y para terminar, en tercer lugar, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Es predicar el evangelio. Si Cristo nos dio ejemplo, entonces nosotros debemos de predicar esta palabra también. Dice que Jesús envió a predicar en su nombre a todas las naciones. No importa la raza, no importa las lenguas, no importa las costumbres. La predicación del evangelio es para todo el mundo. Y para eso la misión le corresponde ¿a quién? A la iglesia. Una de las cosas que muchas veces menciono es cuando digo que cuando Cristo resucitó, si yo hubiera sido Él, yo hubiera ido con los sacerdotes y maestros de la ley para evidenciar, ¿verdad? Para comprobar, ya que ellos le habían matado, pues para comprobar, qué evidencia más grande. Sin embargo, es asombroso cómo Dios confió en la iglesia para que la iglesia hiciera el trabajo. Él podía ir y evidenciar que Él había resucitado. ¿Y qué cosa más fuerte hubiera sido eso? Sin embargo, Él confió en la iglesia para que la iglesia hiciera la predicación. Entonces esa responsabilidad está sobre nosotros también, para que vayamos y prediquemos la palabra a todas las personas. Gloria a Dios. Entonces vamos a llegar hasta ahí porque ya se nos terminó el tiempo. Solo Cristo salva. Solamente por medio de Él podemos tener la vida eterna. Pónganse de pie. Vamos a orar. Amado Dios, gracias en esta hora por tu palabra. Dios mío, gracias por tu sacrificio. Gracias porque tu palabra, oh Dios, se cumplió todas las profecías. Gracias porque resucitaste
y por medio de esa resurrección también nosotros tenemos, oh Dios, vida eterna, porque así lo has prometido tú para todos aquellos que te siguen. Dios mío, ayúdanos a tener siempre presente de que necesitamos tener un arrepentimiento genuino para que de esa manera podamos arreglar y estar en paz contigo, Señor. Porque sabemos, Dios, que nuestras obras de justicia, como lo dice tu palabra, son como trapos de inmundicia delante de ti. Porque por nuestra propia cuenta nosotros no podemos, Señor, pero es por tu sacrificio, oh Dios, que sí podemos tener esa relación estrecha contigo. Por lo tanto, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a guardarla y a vivirla, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos también a cumplir la gran comisión para predicar tu palabra a todas las personas, Señor, sin acepción de persona. Oh Dios, ayúdanos a sentir esa carga, esa responsabilidad, oh Dios, para que prediquemos tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.